Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Formación para Familias que compartimos con todos vosotros a través del canal de educación de la Compañía de María para los colegios de España. En esta ocasión traemos un tema que no por llevar ocupando a educadores y familias durante muchos años ha dejado de ser controvertido para todos los que nos dedicamos a educar a las nuevas generaciones. Y es que estamos asistiendo, no sin preocupación, a una evolución vertiginosa del mundo digital, con lo que conlleva de peligros para los más jóvenes. Una evolución que se ha radicalizado en los últimos 2 años con la irrupción masiva del uso de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de nuestra vida y la de nuestros hijos. Compañía de María vuelve a hacer gala del ADN que la vio nacer hace más de 4 siglos. En respuesta a nuestro proyecto educativo, donde señalamos que nuestra misión es ofrecer una educación humanista cristiana que desde el diálogo fe-justicia, fe-cultura y fe-ciencia y tecnología incida en la formación integral de las personas y en la transformación de la sociedad. Y haciendo referencia a una de nuestras máximas, novedad y apertura, somos sensibles a todos los cambios que se van produciendo, estudiándolos y buscando respuestas que nos ayuden a seguir formando hombres y mujeres del futuro con herramientas que complementen sus conocimientos. Queremos que dichas herramientas se conviertan en un aliado para el desempeño de sus tareas diarias y no en un falso amigo que pueda causar más perjuicio que beneficio. Queremos añadir un apellido a ese hijos digitales, y es el de responsables. Es en esta tarea de educar cabezas bien hechas más que bien llenas, donde la cooperación familia-escuela se hace imprescindible, y por ello hemos solicitado a nuestros expertos, el Grupo TIC institucional, su colaboración para que durante los siguientes minutos os acerquen diferentes pautas y consejos, fruto de una reflexión profunda que os sean de ayuda para que de la mano del colegio podáis enfrentaros a esta tarea nada fácil de educar en lo digital con las herramientas apropiadas que os den seguridad de que estáis haciendo las cosas con sentido. Y sin más dilación, y agradeciendo vuestra presencia, damos paso a Francisco Sánchez, miembro del Grupo TIC institucional de la Compañía de María y moderador de la sesión de esta tarde. Pues muchas gracias, Félix y María José, por esta introducción y esta exposición de los objetivos que nos mueven a estar aquí hoy. Recojo el testigo para explicaros en primer lugar brevemente cómo vamos a estructurar nuestra charla. Básicamente lo que queremos hoy es responder a vuestras inquietudes y cuando nos sentamos a prepararla, pues vimos que había 3 preguntas básicas que responder y esa va a ser un poco la estructura de nuestra presentación. La primera pregunta que nos planteamos es, pues, ¿cómo se afronta el reto de gestionar el ámbito TIC en Compañía de María? ¿Cuáles son las pautas y cómo se trabaja en la institución? Y esta es la primera parte que me corresponde a mí presentaros. Después hay una segunda duda que creo que es muy legítimo el plantearse, especialmente en el momento actual, que es hasta qué punto es verdaderamente útil el uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje en este momento. Estamos oyendo continuamente titulares algo alarmistas sobre el impacto del uso de la tecnología y esto nos lleva a que podemos llegar a cuestionarnos si verdaderamente tiene un impacto positivo. Bueno, pues este va a ser el segundo bloque en el que os vamos a hablar de cuál es el uso pedagógico y las ventajas de usar pedagógicamente esta tecnología. Y hay un tercer bloque en el que lo que vamos a intentar es pues, situarnos también no solo en las ventajas, sino en los riesgos que conocemos que implica la tecnología y no solo desde el punto de vista de describirlo, sino también desde daros pautas de actuación que os permitan, pues también desde casa, colaborar con nosotros a generar buenos hábitos en vuestros hijos e hijas para que su competencia digital sea la adecuada. Estos serían los 3 bloques y voy muy rápidamente con el primero, que es cómo desde Compañía de María afrontamos este reto del ámbito TIC. Básicamente lo hacemos desde 2 niveles, a través de una estructura sólida en el nivel institucional, que es donde marcamos las líneas estratégicas que se van a trabajar en todos los centros. Y en un segundo nivel, que es lógicamente el local, donde cada colegio pues, adapta esta estrategia
a sus necesidades y a sus particularidades, que indudablemente cada colegio las tiene. En ambos niveles, en cualquier caso, hay un denominador común que es muy importante, y es que tanto el equipo TIC como el pedagógico trabajan como un solo engranaje persiguiendo básicamente dos objetivos. El primero es que la tecnología sea una herramienta de mejora pedagógica que mejore nuestra propuesta educativa. Por tanto, no es usar la tecnología porque sí, porque está de moda, o no usarla porque no lo está, sino que intentamos en cada momento seleccionar la herramienta más adecuada y que más aporta. Y por otra parte, el segundo objetivo sería que vuestros hijos adquieran la necesaria competencia digital para desenvolverse en la sociedad de hoy en día. Huimos siempre de las modas y trabajamos a través de planes digitales a 3 años vista, que después se canalizan a través de programaciones anuales que concretan en acciones específicas en cada centro el desarrollo y la implantación de esa estrategia. Y todo esto se hace a través de la coordinación del grupo TIC institucional, que básicamente es el que ha preparado esta charla que os vamos a dar hoy, y vais a conocer prácticamente a todos los miembros. Ya habéis conocido y forman parte del grupo TIC, María José y Félix, y nos van a acompañar también Bernardo, Albert, Kaitz y Antonio, a los que os iré presentando a medida que empecemos a hablar con ellos. Y no puede acompañarnos hoy Ana Folk, que trabaja en el Colegio de Zaragoza y que es la responsable pedagógica institucional. Vamos a empezar ya, entonces, una vez que os he situado en cómo trabajamos desde Compañía de María el ámbito TIC, con ese segundo bloque que consideramos muy importante, en el que queremos exponeros las ventajas que nosotros consideramos que tiene la tecnología y cómo puede ayudar a mejorar nuestra propuesta pedagógica. Para eso contamos con Bernardo, que es el director del Colegio de Puente Genil en Córdoba y que también es, por supuesto, el representante de la titularidad en este colegio. Como os decía antes, en la coyuntura actual es normal que nos preguntemos si la tecnología pues, verdaderamente aporta algo al aprendizaje de nuestros hijos e hijas y si debe tener una presencia en la escuela. En este sentido, Bernardo, buenas tardes. Comenzamos con un argumento central. ¿Por qué la tecnología es para ti y para Compañía de María una aliada positiva y qué papel juega la competencia digital en la sociedad actual? Hola, buenas tardes. Pues bueno, es verdad, ¿no?, que la tecnología es una aliada positiva para la educación, sobre todo cuando hablamos de igualdad de oportunidades. La sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo está cambiando a un ritmo vertiginoso. Ahora ha aparecido la inteligencia artificial y, bueno, pues está cambiando todos los paradigmas, el social, el político, el económico y, como no, el educativo. Y esto está cambiando día a día. El alumnado que tenemos ahora mismo trabajará en profesiones que aún todavía no han sido descubiertas. Basta recordar un poco aquella profesión que conocimos hace unos años, Community Manager, que, bueno, en aquel tiempo era un poco desconocida y hoy es una realidad, ¿no? Por tanto, la competencia digital del alumnado hoy día es un derecho fundamental y no es un privilegio. Los datos son contundentes. Más del 40% de los jóvenes entre 13 y 14 años de Europa carecen de competencias digitales básicas. Esto quiere decir que si bien dominan perfectamente las redes sociales, vemos como cuando se les requiere una tarea con carácter digital y que sea una tarea educativa, pues tienen serias dificultades para solucionarla. Y también, en cuanto a igualdad de oportunidades, tenemos la experiencia del famoso COVID-19, que cuando ocurrió, pues hasta 1/3 de los estudiantes mundiales, ojo, 1/3 de los estudiantes mundiales quedaron sin acceso al aprendizaje, porque no tenían ni dispositivos ni conectividad. Los que sí lo tuvieron pudieron continuar su formación, pero los que no disponían de estos elementos, pues retrocedieron académicamente. Esta experiencia lo que demuestra claramente que es una brecha digital, que esencialmente también es una brecha de oportunidades. Y, cómo no, la formación en competencias digitales en el alumnado es la llave, que puede romper esos ciclos de exclusión y garantizar que todo el alumnado, independientemente de su origen socioeconómico, de su ubicación, pueden desarrollar su potencial plenamente para un futuro profesional. Y también por un acceso equitativo. Y cuando hablamos de equitativo no es que todos tengan un dispositivo, sino que además se utilice la educación como un medio, es una frase que vamos a escuchar muchas veces, como un medio y no como un fin. Por tanto, hay que trabajar 3 ámbitos para poder llegar a ese acceso equitativo. Por un lado tendremos la formación, por otro lado la infraestructura y por otro la competencia digital. En cuanto a la formación, en Compañía María llevamos varios años
intentando tener la formación a 3 niveles. Por un lado, al profesorado, con la adquisición de competencia digital docente, igual que ocurre en ámbitos como el lingüístico de inglés, por ejemplo, que tienen la titulación, se puede tener la titulación de A1, B1, B2, pues lo mismo está ocurriendo con la competencia digital docente. La Compañía María está apostando para que el profesorado esté formado y pueda atender todas las necesidades del alumnado. Y hablando del alumnado, también queremos que su competencia digital mejore con una mochila de habilidades tecnológicas que queremos que esté llena cuando termine su escolarización en los centros Compañía María. Y cómo no nos podemos olvidarnos de las familias que deben de acompañar a estos menores en su proceso educativo. Y en cuanto a la infraestructura, es verdad que cuando las infraestructuras no son las adecuadas, no hay una buena conectividad en zonas, por ejemplo, que sean rurales o marginales, pues es verdad que es más difícil que haya pues un acceso igualitario. Por eso Compañía María lleva ya bastante tiempo y sigue haciéndolo, una apuesta firme porque mejoren en todos los centros esas infraestructuras y así de esa manera pueda soportar esa fatiga que muchas veces se somete a todas las infraestructuras de comunicación cuando varios dispositivos o muchos dispositivos están funcionando a la vez, ¿no? Y como no, el de las competencias digitales. Es fundamental que el alumnado de la Compañía María disponga de un pasaporte digital que les permita afrontar cualquier trabajo en el futuro. Y gracias al conocimiento de estas herramientas ya productivas y a su comportamiento, sobre todo un comportamiento como ciudadano digital. Nos quedamos, por tanto, de esta primera intervención tuya con la idea de que la tecnología y la competencia digital garantizan la equidad de oportunidades para nuestros alumnos en el acceso a la sociedad que ahora mismo demanda ese tipo de competencias. Es curioso porque en los últimos años el concepto de brecha digital, digamos que se ha ampliado de alguna manera, porque cuando surgió este término recuerdo que hacía fundamentalmente referencia a la distinción entre aquellos que tenían acceso a los dispositivos y a los que no tenían acceso. Pero como tú muy bien has trasladado ahora, ya no es solo una cuestión de dispositivos y de infraestructuras, sino que ahora mismo el foco sobre todo está en la competencia de nuestros alumnos, de nuestros hijos y de nuestras hijas para saber utilizar y sacar el máximo rendimiento a esos dispositivos. Vamos ahora con otro aspecto que creo que puede ser muy importante y en el que la tecnología tengo la sensación de que aporta mucho, como es la personalización del aprendizaje. ¿Cómo ayuda el uso de la tecnología a personalizar el aprendizaje y a atender cada una de las particularidades que tiene nuestro alumnado? Bueno, este es un tema puramente pedagógico, ¿no? Tendríamos que dedicar mucho tiempo para poder hablar de todos los beneficios, todo aquello que es positivo del uso de la tecnología en el aprendizaje. Podemos empezar hablando diciendo que nos tenemos que olvidar un poco de que los niños tienen una talla única para aprender. Lo que nos encontramos en el aula es totalmente diferente. Nos encontramos una variedad muy grande de alumnados donde cada uno tiene un ritmo diferente de aprendizaje, tiene unos intereses diferentes, tiene una manera diferente de adquirir los conocimientos. Por tanto, son únicos y diferentes cada uno de los alumnos que nos encontramos en clase. La tecnología nos permite eso, precisamente, poder personalizar en menos tiempo. No consiste, como decíamos, en dar dispositivos, consiste en diseñar una ruta de aprendizaje hecha a medida, es un traje a medida para cada niño. Y esto nos permite poder, imagínense, clases pues, de 25 o 30 alumnos, cómo podríamos personalizar esos diferentes ritmos de aprendizaje. Para ello vamos a hablar de 4 pilares muy importantes con los que se consigue personalizar el aprendizaje. El primero es de diagnóstico. O sea, tenemos que saber primero con qué alumnos contamos, cuál es el punto de partida. Y las herramientas digitales que hoy conocemos, hay muchas que conocemos, Google Forms, bueno, hay muchas herramientas, Spacer, Quizy, pueden realizar diagnósticos iniciales que devuelven los resultados al instante al profesorado y podemos tener una información muy relevante. Es decir, podemos tener una fotografía del grupo, de qué grupo tenemos en el momento que empezamos a darle clases y también de cada una de las individualidades. Podemos conocer cuáles son las dificultades que tienen los alumnos en un instante. Si lo hiciéramos de manera analógica, esto se tardaría mucho tiempo, ¿no? El gran beneficiario, por tanto, es el tiempo. Así, de esa manera, podremos saber si a Juan pues entiende las fracciones, la suma de fracciones, o si a María la concordancia verbal le supone una barrera de aprendizaje, ¿no? Después, el otro pilar importante es que nos tenemos que olvidar un poco del todo a la vez, ¿no? Yo fui criado en el todo a la vez, donde el profesor marcaba el ritmo y me tenía que adaptar al ritmo de enseñanza del profesor. Hoy día existen herramientas para que eso no se tenga que hacer de esa manera.
bueno, hay muchas metodologías. Existe una que es el Flix Classroom, donde, bueno, pues hay una herramienta que el alumno puede usarla en casa y el profesor obtener información muy relevante para saber a quién atender concretamente porque tiene dificultades o en qué aspectos pues, necesita hacer más incidencia. Ese sería el segundo pilar y el tercer pilar pues iría en torno a los intereses del alumno. Conectar precisamente con ese motor, el motor que arranca lo que el niño quiere y desea, y en este caso son sus intereses. Lógicamente, como el alumnado puede elegir el formato, el diseño, los contenidos, incluso los temas de sus proyectos, pues le hace mucho más conectar con esos intereses que tiene el alumnado. Imagínense que estamos trabajando, haciendo un trabajo de la prehistoria y hay un alumno que es un fanático de los videojuegos. Pues puede crear un nivel de Minecraft, que es una aplicación que crea unos escenarios sobre un poblado paleolítico. Y al mismo tiempo, otro alumno pues, puede hacer un podcast de pintura rupestre, ¿no? Con esto lo que queremos decir es que vamos a motivar esa motivación, valga la redundancia, del alumnado para que realmente aporten desde su motor de arranque, que es el interés, aquello que más desean hacer sobre un tema concreto. En este caso, el de la prehistoria. Y como cuarto y último punto, pues sobre todo también es la evaluación formativa. Cuando éramos estudiantes nosotros, no conocíamos en qué situación nos encontrábamos con respecto a una asignatura hasta que no hacíamos un examen. Hoy día, gracias a estas herramientas, podemos tener información detallada en cada momento de cómo vamos, pues con herramientas como, bueno, pues rúbricas, listas de cotejo. Podemos saber perfectamente en qué situación se encuentra el alumnado. Y además que pueda servir como almacén de recursos para alumnado con necesidades educativas concretas o también para aquellos que necesiten tareas de ampliación porque sean niños con altas capacidades. De esta manera, creemos que la tecnología personaliza el aprendizaje. Nos quedamos, por tanto, de esta segunda intervención con una segunda razón de peso para el uso de la tecnología, que es las posibilidades que nos aporta para personalizar el aprendizaje de los alumnos desde el diagnóstico de su punto de partida hasta incluso ese feedback personalizado e inmediato que les podemos dar gracias a estas tecnologías, pasando, por supuesto, por la mejora, por ejemplo, de la motivación que tiene. Vamos ahora con otro tema y es que las tecnologías de alguna forma nos permiten individualizar la manera en que aprendemos, pero también creo que son un pilar importante en la colaboración. De hecho, no solo en la colaboración, sino a veces también en la relación y se llegó a acuñar incluso el término de TRIC en lugar de TIC, como tecnologías de la relación, la información y la comunicación. En este sentido, vamos a hablar de colaboración, Bernardo. ¿Crees que la tecnología también nos puede aportar y facilitar la colaboración, ese trabajo en equipo que tenemos que saber desarrollar en los alumnos? Bueno, no solamente lo creo, sino que estoy convencido de que eso es así, ¿no? Bueno, pues hay una cuestión que tradicionalmente siempre se ha tenido la idea de que la tecnología convierte a las personas en seres con un comportamiento más individual, ¿no? Abordar esta idea yo creo que es fundamental, de que la tecnología nos aísla, ¿no? ¿Y por qué nos aísla? Pues la clave está en que, lejos de aislar la tecnología, cuando se utiliza con una intención pedagógica, es el mayor catalizador de aprendizaje cooperativo. Y si a esto le unimos unas metodologías cooperativas que ya estamos trabajando en Compañía María. O sea, llevamos mucho tiempo con los mejores expertos en técnicas cooperativas formándonos y además no solamente formándonos, sino aplicándolo en las clases. Pues se convierte en esa herramienta indispensable para poder organizar, para poder facilitar y documentar ese trabajo en equipo. Y para poder documentar un poco esta faceta colaborativa, voy a hablar desde 3 puntos de vista. Por un lado, el espacio de trabajo que comparten los alumnos cuando utilizan la tecnología. Hay herramientas, ya las conocemos todas, como las herramientas de Google, en las que pueden estar todos trabajando en un mismo documento o en una misma herramienta. Esto se le llama la colaboración síncrona. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros un grupo de secundaria que está preparando una presentación sobre la Revolución Francesa. Un alumno está buscando imágenes para ese documento. Otro puede estar redactando una sesión sobre Robespierre y un tercero pues, puede estar revisando la bibliografía y todos lo están haciendo simultáneamente y en la misma plataforma. Bueno, pues están trabajando de manera colaborativa. Pero también pueden hacerlo de una manera asíncrona, una colaboración asíncrona. Puedan trabajar sobre un mismo proyecto pero en diferentes momentos. Bueno, pues también tenemos herramientas que pueden hacer eso. Ese sería el espacio que comparte el alumnado
para realizar procesos educativos de manera colaborativa. Y luego también tenemos aquello de los perfiles de equipo y la idea de que todos suman. Para que puedan trabajar de manera colaborativa tienen que quedar muy definidos cuáles son los perfiles que tiene cada uno. Uno puede ser el coordinador, otro puede ser el portavoz, otro puede ser el secretario, otro puede ser el intendente. Cada uno tiene una función. Y además el profesor, a través de esta herramienta, puede contar con un historial de revisiones en las que puede ver qué parte ha realizado cada miembro del equipo, cuántas palabras ha escrito o cuáles diapositivas ha creado. Por tanto, bueno, es una manera también de ver esa trazabilidad de la contribución del alumnado. Y por último, el aprendizaje intercultural, es romper la barrera de la colaboración ya dentro del aula. Trascendemos lo que es el aula y podemos estar trabajando de manera intercultural, pues no solamente con los alumnos de tu clase, sino con los alumnos de los otros colegios de España, de la Compañía María, o con alumnos de otros países también de la Compañía María, o no, a través de proyectos colaborativos como eTuning o Erasmus. Entonces, pues con esta tecnología, por videoconferencias, por foros, es el medio para que esa cooperación intercultural se realice. Me parece muy interesante en este bloque lo que nos dice sobre las nuevas posibilidades que nos da la tecnología a la hora de favorecer la cooperación entre alumnos, tanto en los que están más cercanos como estas nuevas posibilidades que nos rompe barreras de espacio, que abre también un poco a la colaboración con otros centros y a esa interculturalidad que nosotros buscamos. Me gustaría ahora volver sobre algo que has mencionado en tu segunda intervención, que es el efecto motivador que puede tener la tecnología en nuestros alumnos. Desde tu punto de vista, ¿cómo favorece la tecnología la motivación del alumnado en el aprendizaje? Bueno, yo creo que todos los ahora mismo presentes aquí, pues tenemos claro que la tecnología es algo muy motivador para los jóvenes que ahora mismo están en nuestros colegios, ¿no? Entre otras cosas porque estamos ahora mismo con una generación hiperconectada. Ahora mismo tenemos estudiantes, niños, niñas, que son nativos digitales. Han crecido rodeados de dispositivos, han naturalizado el uso de la tecnología para la comunicación, para el ocio, incluso para la búsqueda de información. Por eso el aprendizaje con el uso de la tecnología es muy relevante para ellos y por tanto, es motivante, ¿no? El segundo aspecto que me gustaría hablar con respecto a esto es la personalización del aprendizaje. O sea, gracias a que es motivador, se puede personalizar ese aprendizaje y respetar ese ritmo individualizado de cada alumno que ya lo hemos hablado anteriormente. Y además, el uso de herramientas de este tipo pues permite la recesión de información por varios canales. Puede ser visual, puede ser auditivo o puede ser de ambas formas. Pero también, además, el alumnado puede expresarlo de diferentes formas. Puede hacerlo a través de infografía, puede hacerlo a través de resúmenes, de portfolios o incluso de hojas de cálculo. Después, el tercer elemento sería que estas herramientas pues, favorecen el aprendizaje interactivo. No hay que decir mucho más de esto. Las aplicaciones de hoy día permiten tener mucha interactuación con esa herramienta y a la vez podemos utilizar ese perfil gamificado a través del juego en el que utilizando elementos del juego como dar puntos, insignias, niveles o desafíos o crear desafíos para que sea todavía mucho más atractivo ese proceso de aprendizaje. Y el último punto es que, bueno, pues sobre todo es que el alumnado se siente muy motivado cuando ve que lo que está trabajando a través de las nuevas tecnologías le puede servir en el futuro. Y, bueno, pueden servirle estas herramientas para incorporarse al mercado laboral del futuro y, además, ser ciudadanos digitales del siglo XXI. Nos quedamos, por tanto, con esta variedad de maneras de motivar a los alumnos a través de la tecnología que nos has expresado y enlazo un poco con lo último que decías sobre la ciudadanía digital. Estamos formando a nuestros alumnos para una nueva realidad, una sociedad que ha cambiado mucho en los últimos años y me gustaría que nos hables un poco de cómo trabajar desde la escuela esta formación de ciudadanos digitales para que estén verdaderamente preparados para la nueva realidad que les espera. Antes recuerdo que mencionabas la creación de nuevas profesiones. ¿Cómo crees que desde la escuela podemos formarles para que verdaderamente salgan preparados? Bueno, pues me voy a basar, podríamos estar mucho rato hablando de esta situación porque es algo que, bueno, pues que está muy de moda ahora mismo, ¿no? Pero voy a echar mano un poco de algo que ha salido a la luz hace un par de semanas y es un informe de la UNICEF
que, bueno, que ha elaborado un informe sobre el impacto que tiene la tecnología en la adolescencia de hoy. Y, bueno, no lo ha hecho de cualquier manera, lo ha hecho a la grande, lo ha hecho con, bueno, pues con una muestra de 51.000 adolescentes, con una edad de entre 11 años y 18 años. Edades que son los niños que tenemos hoy día en nuestros colegios. Lo ha hecho con una muestra de 265 centros públicos de España, públicos, privados y concertados. Y los datos son, bueno, pues son llamativos. Voy a compartir con ustedes algunos de estos datos. El 50%, por ejemplo, usa Internet más de 5 horas los fines de semana. Entre semanas eso cambia, van al 31%, lógicamente porque se encuentran en clase. El 21% se conectan a partir de las 12 de la noche y además casi todos los días. Y el 58,4% duermen con el móvil en el dormitorio. Estos son datos que han reflejado esos 51.000 adolescentes. Por tanto, el uso de la tecnología en los jóvenes es, para ellos, según dicen en este estudio, es algo irrenunciable. Ellos no van a renunciar al uso de la tecnología. Y con este panorama, ¿qué hacemos en los colegios Compañía de María? Bueno, pues fijaros que voy a explicar simplemente, o voy a leer, pues, cuatro de las conclusiones que han dado en este informe. Son 5 el total y voy a hablar 4, ¿no? En este informe lo que hace es determinar que, bueno, que la escuela precisamente es el escenario donde tenemos que trabajar todo esto, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el alumnado aprenda y ejerza una actitud crítica y responsable. Y entonces las conclusiones van en la línea que estoy diciendo. En la primera conclusión que emite la UNICEF es la siguiente. Las familias también necesitan contar con la herramienta y el apoyo necesario para poder ejercer la labor educativa y de acompañamiento necesario en esta era digital. Es justamente lo que estamos haciendo hoy. Estamos intentando acompañar a la familia porque necesitan esas herramientas. El segundo punto que habla este informe. El sistema educativo es clave en la transformación hacia una educación crítica y en el aprendizaje de la herramienta y pautas necesarias para manejarse en Internet. Lógicamente, ya está determinando este informe que la escuela es el escenario donde se tiene que trabajar todo esto. La tercera conclusión dice, si niños, niñas y adolescentes están informados y cuentan con las herramientas necesarias para actuar, tendrán mayores posibilidades de comprender todos los riesgos, informar sobre sus situaciones de acoso y buscar ayuda cuando lo necesiten. O sea, es algo súper importante que los niños estén informados y que cuenten con herramientas necesarias. Y el último punto, el cuarto, las instituciones, en este caso Compañía María, deben generar las medidas y mecanismos de protección, educación y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que sean necesarios en ese entorno digital. Concretar medidas que se traduzcan en acciones y en planes de actuaciones son claves. Es decir, esas son las 4 de las 5 conclusiones que aparecen en este informe. Y, cómo no, esta institución, Compañía María, no podía eludir esta obligación de crear un código ético para este uso de la tecnología, no solo para el alumnado, sino también para el profesorado. El regular el uso de la tecnología, el qué, el cómo y el para qué, es fundamental para conseguir ciudadanos digitales conforme a lo que nos pide el momento en el que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias, Bernardo, por tu intervención, por tu claridad y por habernos expuesto estos argumentos que considero muy válidos para el uso de la tecnología y para hacernos ver la necesidad y la utilidad del uso de la tecnología en los centros de Compañía de María y en los centros educativos en general. Me quedo con algunos de los datos que nos has dado del informe de UNICEF y me parecen especialmente preocupantes y nos sirven muy bien para enlazar con el siguiente bloque de esta tarde. Me he quedado impactado con ese dato que nos has dado de que más del 20% de los adolescentes hacen uso del móvil de manera continuada a partir de las 12 de la noche. Me parece algo preocupante y decía que nos sirve para enlazar con el siguiente bloque que vamos a tratar, que vamos a abordar a través de un panel de expertos formado por 3 coordinadores TIC de centros de Compañía de María, que va a hablar un poco de los riesgos, como os decía en el inicio, asociados a la tecnología, porque somos realistas, somos conscientes de que tiene ventajas, pero también somos conscientes de que tiene riesgos y de que necesitamos la colaboración de todos, en especial de vosotros, las familias de nuestros alumnos, para afrontarlos, primero para conocerlos y después para afrontarlos. Vamos a empezar, hemos recopilado algunos, a través de familias de los colegios, algunas de las principales inquietudes y vamos a empezar hablando con Albert Benmunt, que es el coordinador TIC del Colegio de Barcelona.
Y con él vamos a hablar en concreto de los riesgos asociados a la seguridad y a la salud mental. Albert, empezamos contigo, rompes el hielo, y muchos padres nos dicen, y te leo textual lo que nos dijo una familia en concreto: me aterra que acosen a mi hijo o que vea algo inapropiado. Y la pregunta inmediata cuando se plantea uno esto es: ¿cómo puedo preparar a mi hijo para navegar en Internet con seguridad? Hola, buenas tardes. Pues mira, sí, es totalmente comprensible que os preocupe este tema, ¿no? La buena noticia es que no se trata de conseguir que vuestros hijos o hijas nunca les pase nada en Internet. Eso es inevitable porque no estamos al otro lado de la pantalla. Sino se trata de que si pasa algo, sepan cómo actuar y sientan que no están solos. Esa es la clave, ¿no? Sabemos que existen riesgos reales, lo hemos visto en las noticias, incluso el ciberacoso, adultos que se hacen pasar por menores para ganarse su confianza, o contenidos violentos y sexuales que aparecen demasiado pronto. Eso existe y es real. Y es aquí cuando empiezan a entrar nuestras primeras dudas como padres y madres, ¿no? Pantallas sí, pantallas no, acceso a internet, redes sociales, poner filtros, bloqueos, siempre nos preguntáis este tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, prepararles para este mundo no es solo poner filtros o controles parentales, es sobre todo acompañarles a construir una relación en la que sepan pedir ayuda en cuanto algo les incomode o algo necesitan, pidan ayuda, ¿no? Y para mí aquí está la clave de todo, la confianza que depositamos en nuestros hijos e hijas, que se sientan que pueden contarnos las cosas sin miedo al castigo, porque si no lo que estamos haciendo es justamente todo lo contrario. Y aquí os lo digo también como padre, ¿no? Que cuando desde casa decidimos exponerles estas tecnologías, móvil, redes sociales, videojuegos, las pantallas en general, lo hacemos porque en el fondo confiamos en ellos, confiamos en que pueden aprender y que van a saber usar esa tecnología de manera correcta. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho y que siempre lo digo, lo comento, y es un ejemplo muy similar a la primera vez que les damos las llaves de casa, ¿no? Se empiezan a hacer mayores, confiamos un poquito más en ellos, les damos las llaves de casa, ¿no? Y cuando le das las llaves de casa a tu primera vez a tu hijo, en realidad lo que le estás diciendo es: confío en ti, confío en que sabrás entrar, sabrás salir, cuidar de estas llaves, no perderlas, ¿no? Y durante las primeras semanas, ¿cómo os pasa? ¿Qué nos pasa como familia, ¿no? Como padres preocupados, que somos todos? Llevas las llaves, cuando llegues siempre déjalas aquí, por favor, el recibidor. Guárdalas bien, no las enseñes a cualquiera, ¿no? Realmente lo que estamos creando es una rutina de acompañamiento, no solo son unas llaves. Es un proceso para ayudarles a ser autónomos, les guiamos en ese camino. Con el tema de la tecnología debería de ser lo mismo, el mismo ejemplo. Es decir, cuando les damos su primer Instagram, crean su cuenta, el primer teléfono móvil, ¿no? En el fondo es otro juego de llaves en su vida. No se trata de soltárselo y desaparecer, sino hacerlo con la misma combinación, es decir, confianza y acompañamiento. Hablar, poner normas, revisar juntos, interesarnos de verdad por lo que están haciendo, ¿no? Entonces llega la siguiente pregunta del millón que nos dicen, bueno, y entonces, ¿a qué edad toca dar esas llaves digitales, no? Veréis, se han publicado recomendaciones de alguna comunidad autónoma que habla de, por ejemplo, la tecnología en cuanto a los teléfonos personales, ¿no? Que dicen que es a partir de los 16 años, pero luego miramos datos y vemos que UNICEF, en un reciente estudio, como ha comentado Bernardo, nos dice que la edad media real en que los niños tienen su primer dispositivo está en torno a los 10,8 años. Y aquí, claro, se contrasta un poco contradictorio, y es que una cosa es la recomendación ideal y lo que nos gustaría, la otra es la realidad que vivimos las familias por diferentes motivos o necesidades. Por eso, más que fijarnos en una edad mágica, que ya vemos que no existe, desde Compañía de María nos preferimos hablar de madurez. Igual que no todos los niños reciben las llaves de casa a la misma edad, tampoco están listos para ciertas tecnologías al mismo tiempo. Depende del niño, de cómo se autorregula, de la confianza que tengáis en ese momento. Nosotros desde Compañía de María esto lo trabajamos de manera intencionada y personal. Desde las tutorías, por ejemplo, acompañando a cada alumno, hablando de cómo se siente, de cómo lo vive también en lo digital, a través de charlas formativas o proyectos de aulas, talleres con expertos, como por ejemplo con la policía cuando va a los centros a dar sus charlas y talleres. Y también nos enseñamos la tecnología, sobre todo también un enfoque claramente pedagógico. No solo es usar tablets, móviles, portátiles, sino aprender para qué se usan, cuándo se usan y con qué finalidad. Y esto es lo que hacemos realmente en los colegios. Tenemos claro que la tecnología es un medio y no un fin.
Todo esto que estoy hablando de tecnologías, acompañamiento, bienestar, recibe el nombre de ciudadanía digital, que simplemente es llevar al mundo online las mismas claves que enseñamos para la vida offline, que es el respeto, la responsabilidad, el cuidado de uno mismo y de los demás. Y aquí es donde la familia y escuela pues debemos ir de la mano, debemos acompañarles de manera intencionada, personal y también pedagógica. En ese camino por el mundo digital, que a día de hoy ya es el mundo, ya es el suyo, es su mundo, ya es digital, ¿no? Pues como tú dices, efectivamente, ese mundo digital ya es el suyo y lo queramos o no también es el nuestro. Me quedo con 2 palabras que has dicho porque es muy difícil resumir tu intervención y has dado muchas pautas y muy válidas, pero confianza y acompañamiento han sido las 2 palabras que yo elegiría para resumir un poco lo fundamental de las pautas. Cuando damos acceso a nuestros hijos a la tecnología digital y a estos dispositivos que mencionabas antes, tal vez una de las principales preocupaciones es que eso también es la puerta de entrada a otro mundo que tiene sus propias particularidades, como son las redes sociales. Entonces, relacionado con esto, pues hay mucha inquietud en las familias y la pregunta que nos trasladan es ¿cómo podemos cómo podemos proteger su salud mental si las redes son su forma de socializar? Preocupa especialmente a las familias pues esa comparación constante que establecen especialmente los adolescentes y ese escrutinio de los likes de cada uno de sus publicaciones. ¿Qué pautas les darías tú en esto? Pues mira, redes sociales también, pregunta del millón. Ya que estamos haciendo una similitud, ya que estamos hablando de entorno de familia-escuela, podríamos decir que las redes sociales son el nuevo patio del colegio, incluso el parque donde quedan con los amigos. Podemos hacer esa similitud. Ahí es donde se ven, hablan, se ríen, se enfadan, se reconcilian, como la vida misma. Solo que ahora ese patio está en una pantalla y nosotros como padres pues no lo vemos. Por eso nos preocupa tanto, ¿no? Y por eso nos hacemos las preguntas de ¿y si se compara todo el rato? ¿Y si se basa en la autoestima, en los likes, en los me gustas? ¿No? Y seguramente siempre os habrán dicho, incluso yo mismo, que hay que hablar con ellos, crear un diálogo, crear un clima de confianza, ¿no? Entonces dices, sí, ya, pero ¿cómo hago esto? No, no es fácil. Entonces, ¿cómo hago estas cosas? Porque claro, está muy bien de que vengan a cortárnoslo, pero claro, mi hija ya no quiere que me metan sus redes, se enfada, se siente que invado su vida, ¿no? Normalmente nos pasa esta es la realidad de nuestra casa también, ¿no? Y es verdad, no podemos controlar todo ni ver todo. El objetivo tampoco debe ser ese. No es que nos cuenten todo, sino que sepan que si un día lo necesitan, pueden contar con nosotros. Esa es la clave de todo, la confianza. Siempre estamos hablando de lo mismo. En redes sociales hay muchos ídolos, muchos cuerpos perfectos, vidas perfectas, vidas de escaparate, somos conscientes y lo sabemos, ¿no? Pero el perfil que más influye en la vida seguimos siendo nosotros, como madres y padres. Somos un espejo para ellos y también el entorno digital. Cuando sacamos el móvil mientras comemos o nos hablan, les estamos enseñando cuándo es normal mirar el teléfono. Sin embargo, lo que podemos hacer es guardar el teléfono, guardar el móvil cuando estamos con ellos, mirarles a la cara y también respetar un poco su intimidad, que se sientan pues acompañados, ¿no? También podemos animarles a que las redes, el teléfono en general, no solo es una pantalla de scroll que vas mirando las cosas sin pensar, ¿no? También sirven para aprender, crear algo, compartir lo que les gusta, no solo consumir en automático. Y en lugar de interrogatorios y juicios que siempre estamos debatiendo o que entramos en conflictos, pues abrir conversaciones sencillas con nuestros hijos. ¿Qué es lo que ves en redes que te hace sentir bien o que te hace sentir peor? Incluso podemos mirar alguna cuenta en conjuntos y preguntar, oye, ¿crees que esto que estamos viendo es real? ¿Crees que están así siempre de felices? Basta con preguntar y compartir con ellos también estos momentos en lo digital, ¿no? A veces vale más un gesto en positivo que 1000 discursos e interrogatorios. Y en vez de exigir que lo compartan todo, pues podemos dejarle una idea muy clara que seguramente hoy nos disputen, pero que el día de mañana nos puede servir como salvavidas, ¿no? Y es que no te voy a pedir que me enseñes todo lo que haces en redes, pero si algún día te hace algo daño de verdad, no quiero que lo vivas solo, que estamos aquí para lo importante y que puedes contar con nosotros. Simplemente con ese pequeño gesto, pues ya es muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, si esa frase les queda grabada, aunque no lo vean, pues ya estamos protegiendo mucho la salud mental de nuestro hijo. Pues muchas gracias, Albert, por tu claridad y por estas pautas que nos has dado sobre cómo afrontar
un riesgo que todos tenemos presente, que es cómo puede afectar a nuestros hijos, a su seguridad y a su salud mental el uso de dispositivos y en esta última pregunta en particular, el uso de las redes sociales. Vamos a pasar ahora a Ekaitz Azula, que es el coordinador TIC de nuestro colegio de Vergara y que nos va a hablar de otro riesgo asociado a la tecnología que está muy relacionado con ese dato que nos daba Bernardo antes. Vamos a hablar un poco de las adicciones, en concreto en este caso a la tecnología, y de cómo puede suponer esa adicción una cierta distracción de otras tareas, pues probablemente mucho más importantes que tienen que realizar. Entonces, con relación a esto, pues muchos padres sienten que sus hijos no pueden desconectar. Y lo que nos trasladan es, mi hijo parece incapaz de soltar la consola. Y la pregunta que te traslado es, ¿cuándo deja de ser un pasatiempo y cuándo debo preocuparme porque en realidad lo que está teniendo es una adicción? Nada más y nada menos. Ekaitz, adelante. Sí. Buenas tardes. Pues es una muy buena pregunta porque es una preocupación que tienen muchísimos padres y madres. Incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya lo reconoce oficialmente como un trastorno. Y la pregunta clave es, ¿por qué ocurre? Pues tenéis que imaginaros el cerebro de vuestro hijo como un buscador de recompensas. Y los videojuegos y muchas redes sociales están diseñados estratégicamente para activar el circuito de recompensa. Ya conocéis, las famosas dopaminas. Y es un chute rápido para ellos entrar en estas redes o utilizar estos videojuegos. Entonces, ¿cuál es el problema real? Que la balanza está muy desequilibrada. Cuando el cerebro se acostumbra a esa velocidad de recompensa, la vida real, como estudiar, aprender algún instrumento, hacer deporte, se vuelven un poquito aburridas. Entonces dicen, ¿para qué me voy a esforzar si tengo un premio seguro y rápido en el móvil o en el videojuego? Y a todo esto se une un segundo factor, que es si se produce esta adicción a las noches, alterando el sueño. Si juegan de noche, la luz de las pantallas engaña, haciéndoles creer que es de día e inhibe la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, sin la melatonina, duermen mal, descansan mal y el sueño es el momento en que el cerebro limpia, se resetea y consolida todo lo aprendido ese día. Entonces, ¿el resultado cuál es? Un cerebro no preparado para el día siguiente y con un bajo rendimiento académico normalmente. Entonces, para este problema hemos identificado 3 recomendaciones que os podemos hacer, pero siempre dirigidos a no prohibir, sino regular. Y el primero de las pautas o recomendaciones serían hacer zonas y tiempos sagrados, es decir, definir zonas libres de pantalla, como por ejemplo, en nuestra casa los móviles y las consolas nunca van a entrar ni en el dormitorio ni en la mesa de comer. Y así protegemos el sueño y la comunicación en familia. La segunda recomendación sería utilizar bloqueadores parentales como Family Link para utilizar las redes sociales y el tiempo y el uso, ¿vale? Entonces, decirles, en este caso, que no es para fastidiarles, sino para ayudar a su cerebro a desconectar. Y la tercera y última es el aburrimiento, ¿vale? El aburrimiento, no tengáis miedo. Fomentar momentos sin pantallas para así el aburrimiento cree una necesidad de creatividad y buscar alternativas para su ocio. Sonreía con esta última cosa que nos decías del aburrimiento, porque la verdad es que desde que tenemos un teléfono móvil en el bolsillo todos, pues casi que nos hemos olvidado de lo que era aburrirnos, porque casi tenemos el gesto automático de en cualquier sitio que estamos y tenemos un minuto libre, sacamos el teléfono y de alguna forma pues también estamos dando ese ejemplo a nuestros hijos y a nuestros alumnos,
y es necesario también tener esos tiempos de desconexión de los que nos hablas. Vamos a enlazar ahora este tema de los lugares sagrados que tú mencionabas con el momento de estudio. Cuando los alumnos tienen que estudiar, parece que no pueden concentrarse sin revisar el móvil cada 5 minutos y a veces pues incluso nos dicen que es que lo necesitan para las tareas. ¿Cómo gestionamos las distracciones de nuestros hijos cuando tienen un dispositivo cerca y nos dicen que están estudiando? Ya, pues aquí tenemos que derribar un mito enorme, que nosotros y nuestros hijos seamos, o nuestro cerebro sea multitarea. No lo es, ¿vale? Lo que hace es que cambia de tarea muy rápido, pero esto tiene un precio altísimo. Hay que imaginar que el cerebro de nuestros alumnos como un motor que se debe precalentar para que funcione al 100%. Cada vez que estemos estudiando, están mirando las notificaciones o el WhatsApp, ese motor se apaga. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos? Que nunca entren en una concentración absoluta. La mera presencia del móvil al lado, aunque esté en silencio y boca abajo, ya consume recursos de memoria de trabajo. Y una parte de su cerebro está gastando energía en ignorar el dispositivo que tiene al lado. Entonces, en este caso hemos pensado en 2 recomendaciones. Una sería el cajón de concentración, que es durante el estudio, el móvil debe estar físicamente fuera de la vista, en un cajón, en el hall de la casa, para que el cerebro deje de estar en alerta. Y la segunda recomendación sería aplicar también la técnica Pomodoro, que consiste en enseñarles a trabajar en bloques de alta intensidad, estudiar 25-30 minutos a tope sin ninguna distracción y luego tener 5 minutos de premio, digamos, hacer un paseíto por la casa, beber algo de agua o una fruta, comer alguna fruta y volver otra vez a esa concentración de 25-30 minutos total. Pues nuevamente muchas gracias, Ekaid, por tu claridad y por estas pautas que nos has dado para afrontar pues esa dificultad que tenemos no solo los alumnos, sino también a veces los adultos, para desconectar del móvil y tener esos momentos en los que podemos trabajar con total foco y concentración. Vamos ahora con el último riesgo que vamos a afrontar y para ello contamos con Antonio Pavón, que es el coordinador TIC del Colegio de Granada, de Compañía de María, y también es el coordinador TIC del Grupo Interprovincial de TIC de Compañía de María a nivel mundial, con bastantes proyectos que están desarrollando y que nos encantaría contaros en otro momento, pero que ahora mismo no tenemos tiempo. Vamos además ahora con un tema muy interesante, que es, bueno, supongo que os ha sorprendido que llevemos ya casi 45 minutos hablando con vosotros y que solo se haya mencionado el término inteligencia artificial en una ocasión. A alguno probablemente esto le habría decepcionado, pero no os preocupéis que es justo ahora cuando vamos a abordar este tema. Podemos decir que es el tema del momento. Es algo que nos tiene a todos un poco asustados y en lo que vemos una evolución constante. Vemos a lo mejor a nuestros alumnos o a nuestros hijos con ChatGPT o con Gemini o con Gemini, como queramos pronunciarlo, de Google, y nos entra una duda muy grande, que a ver si tú nos la puedes resolver. Por una parte, ¿realmente están aprendiendo o es la máquina la que hace todo? Y por otra parte, ¿deberíamos prohibírselo? Bueno, hola Francisco, buenas tardes. Pues la pregunta del millón es esa, Francisco. Y la respuesta corta es no lo prohíbas, pero vamos a asegurarnos de que lo usen correctamente. A ver, voy a tratar de poner un ejemplo para que me entendáis mejor, ¿no? La inteligencia artificial es como si fuese una bicicleta eléctrica. Si tú ya eres ciclista experto, sabes pedalear, tienes criterio, cómo mantener el equilibrio en situaciones complicadas, ¿no? La bicicleta eléctrica te va a ayudar a llegar más lejos y más rápido. Eso está genial, es un apoyo estupendo si quieres llegar a sitios donde no llegarías por ti solo. Pero si estás aprendiendo a montar, te pones un motor al máximo desde el principio, tus piernas nunca se van a entrenar, no se van a fortalecer y nunca van a aprender
lo que deberían aprender, ¿no? Esto es lo que pasa con la IA y nuestro cerebro. Es una herramienta increíble, pero en casa tenemos que asegurarnos de que ellos sigan pedaleando, por así decirlo, ¿no? Lo importante que nos tiene que quedar claro es que no podemos sustituir funciones de razonamiento de nuestro cerebro y menos en esta etapa tan temprana, ¿no? Lo que nos dicen los estudios y lo que vemos los profes es justo esto, ¿no? Que si el alumno usa la IA para que le dé la solución final, su cerebro no está trabajando en lo que debería estar trabajando en esta etapa de su vida. Literalmente se salta procesos de razonamiento y deja de esforzarse, ¿no? El cerebro se vuelve, digamos, más cómodo, ¿no? más flojo. Me ha gustado mucho, Antonio, la comparación que has hecho, porque creo que deja muy claro cuál es el papel de la IA, el potenciar de alguna manera lo que nosotros somos capaces de hacer, pero siempre con un control y siempre con una guía y un conocimiento del terreno sobre el que estamos. Claro, en tu respuesta anterior va implícito el que no debemos prohibir a nuestros hijos el que utilicen la inteligencia artificial porque es una realidad de hoy. Pero claro, si la utilizan, si no prohibimos, ¿cuál es tu consejo práctico para las familias? ¿Cómo nos aseguramos de que siguen pensando y de que siguen fortaleciendo sus músculos, en este caso su cerebro? Pues para intentar, por lo menos, que sigan esforzándose, ¿no? Es seguir unas pequeñas reglas en casa para intentar prevenir que esto ocurra, ¿no? La IA nunca debería escribir el primer borrador del trabajo de vuestro hijo y él tiene que sudar y trabajarse la primera versión. La IA solo entraría después para apoyar o corregir o dar ideas, mejorar, nunca para crear desde cero. Y esto es algo que como padres debemos hacer en casa, porque desde el colegio es algo que no podemos controlar, ¿no? De vez en cuando hacer un poco de detective. Pues cuando traigan un trabajo, no miréis el resultado solo, preguntarles, explícame cómo lo has resuelto, cómo sabes que esto es verdad, dónde lo has contrastado. Si no te saben responder, pues ya sabemos que la ayuda de la IA ha estado ahí presente y no ha surgido de ella, ¿no? Y aquí los maestros también tenemos que hacer un cambio de chip, replantearnos las típicas tareas que se mandan a casa. Yo creo que si mandamos una tarea que cualquier IA puede resolver, entonces mejor no mandar esa tarea, ¿no? Ya ha perdido el sentido real que tiene esa tarea. No tiene ningún sentido hoy en día pedir una redacción sobre el Quijote y que la hagan en casa, porque el 90% la va a realizar con la IA. Si queremos medir realmente la capacidad de redacción de nuestro hijo o de un alumno, ¿no? En este caso, pues le pongo un folio y que en la clase pues realice la actividad y realice la redacción. Ahí puedo valorar realmente cómo redacta. Pero si lo mando para casa hoy en día no le veo sentido a esa tarea. ¿Cuál sería mi consejo para la familia? Es complicado, ¿no? Ya lo ha comentado antes un poco Albert y también un poco Ekaitz en el tema de hacer un plan digital para casa con unas normas, una medida, y esto de la IA debe entrar dentro de ese plan digital, ¿no? La IA debe ser el asistente o el ayudante, nunca el jefe. Definirlo claramente, puedes usarla para que te explique algo que no entiendes o para que te dé ideas, pero no para que te escriba el texto, para que te haga correcciones, porque muchas de ellas pues, podría, y de hecho se han dado el caso de que luego están mal, ¿no? También hacer la prueba del algodón, ¿no? Que siempre llevamos, ¿no? De vez en cuando sentados con ellos y decirle, oye, qué interesante esto que has puesto aquí. Explícame con tus palabras qué significa. Si se quedan en blanco, pillados, ¿no? Ahí es donde enseñamos que entender es más importante que el mero hecho de entregar la tarea, ¿no? A ver, yo le diría que no tengáis miedo a esta tecnología. Más bien, tened miedo a que la usen para dejar de pensar. Ahí es donde entramos nosotros como profesores y vosotros como familias todos para ponerle ese límite. Pues muy interesante, Antonio, lo que nos propones, porque de alguna forma no nos sirve solo para nosotros controlar lo que ellos están haciendo a través de la inteligencia artificial, sino también para hacerles pensar a ellos mismos. Y esa sería un poco la consecuencia de ese acompañamiento que decías de, bueno, explícame esto, dime cómo lo has hecho, por qué sabes que es cierto. Sin duda son cosas que al planteárselas entiendo que también nuestro hijo o hija pues reflexionará sobre si verdaderamente tiene respuesta a esas preguntas o no y lo que esto supone. No vamos todavía a despedirte porque en la siguiente parte también
vas a tener que intervenir. Pero sí quiero hacer antes una breve introducción porque lo que os vamos a comentar ahora es algo sobre las herramientas de las que hemos hablado en algún momento de las intervenciones anteriores para gestionar e intentar controlar un poco el uso del dispositivo que hace vuestro hijo o vuestra hija. Lo primero que quiero que sepáis es que en esto, pues afortunadamente ahora mismo la ley está de nuestra parte. Desde el día 17 de febrero del año pasado, de 2024, pues es plenamente aplicable en todos los países de la Unión Europea el Reglamento de Servicios Digitales, que, bueno, por sus siglas en inglés, que a lo mejor las habéis visto en algún sitio, es la DSA. Se aprobó en 2022, pero está vigente desde el 17 de febrero de 2024. Y esta normativa marca un antes y un después, porque ya no es una recomendación proteger al menor, sino que ahora es una obligación legal. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues básicamente dos cosas. Una, protección por defecto. Las plataformas y redes sociales están obligadas a configurar la privacidad de los menores en el nivel más alto posible por defecto. Es decir, no es que nosotros tengamos que entrar y cambiarlo, sino que en el caso de los menores la protección máxima tiene que estar asegurada desde el momento en el que se dan de alta. Y en cuanto a los dispositivos, pues en España, siguiendo esta directriz europea, pues se está tramitando ya una ley, de la que ahora os hablaré un poquito más en detalle, lo que se puede, que obliga a todos los dispositivos electrónicos, móviles, tablets, ordenadores e incluso a las televisiones, las Smart TVs, a que salgan ya de fábrica con un sistema de control parental gratuito, sencillo y accesible. Por tanto, cualquier dispositivo que compremos a día de hoy ya tiene que tener esta posibilidad. Os decía antes que se está desarrollando en España, porque ahora mismo está todavía en un proyecto, está el proyecto de ley que está publicado y que podéis acceder a él, la ley de protección del menor en los entornos digitales. Está el anteproyecto, estuvo el anteproyecto, se pidió a un comité de expertos un informe que también está publicado y que tiene algunas conclusiones y recomendaciones muy interesantes que os recomiendo echar un vistazo si tenéis oportunidad, pero todavía la ley no está aprobada. Aún así, esto no significa que el reglamento europeo no esté en vigor. El reglamento está en vigor y, por tanto, estas herramientas tienen que estar disponibles. Y ese es el siguiente tema que vamos a abordar precisamente con Antonio. ¿Cuáles son estas herramientas y cómo podemos utilizarlas y cuál es el enfoque que tenemos que dar a esta utilización para que nos resulten útiles? ¿Qué podemos hacer, Antonio, con relación a estas herramientas? Pues ojalá existiera ese botón de modo adolescente responsable, ¿no? Yo pagaría por él, pero no, la magia no existe. Existe la gestión, el diálogo y el intentar tomar un poco de control de la situación. A ver, teniendo en cuenta esto, hay herramientas que nos pueden facilitar este proceso de control. Primero, usar controles parentales, que bien han mencionado. Si el dispositivo del niño, del hijo es Android, pues hay una aplicación gratuita que ya la mencionó antes también Kites, que es la que yo uso con mi hijo, que se llama Family Link. Es de Google, es gratuita, súper sencilla de utilizar. Hay miles de tutoriales explicativos en YouTube de cómo instalarla y cómo hacerlo. Si el dispositivo es un iPhone, pues dentro de los ajustes también tienen controles parentales propios de Apple, como el tiempo de uso y demás opciones, ¿no? Aparte, hay miles de aplicaciones que podemos buscar, pero estas que os menciono son gratuitas y muy sencillas de utilizar. Yo creo que estas son imprescindibles. Son como el cinturón de seguridad del coche, ¿no? Te permiten poner horarios, que el móvil se apague a las 10, bloquear web inadecuadas, ¿no? De contenidos que no deban acceder, decidir qué aplicaciones pueden instalarse, poner límites de tiempo por cada una de esas aplicaciones, ¿no? Especificar esta aplicación quiero que la use 15 minutos al día, o esta media hora, o esta tal. Y que al acabar ese tiempo, o en el momento que un padre decida, porque quiera tener su atención, porque está haciendo uso del móvil, pues le deja el móvil en modo móvil antiguo, ¿no? Vamos, que le deja activada la aplicación de llamar si quieres y ya está. Y se bloquea toda la pantalla y solo está activa esa aplicación, ¿no? Para que solo te puedan llamar en caso de emergencia o algo así, punto. Se bloquean las aplicaciones y solo funcionan las que tú quieras dejarle activas.
Aparte, si quieres también, tienes acceso a la ubicación en tiempo real de tu hijo, ¿no? Que si sale con los amigos, va lejos, va a una zona donde te preocupa un poco, pues puedes más o menos controlar por dónde está, o si quedas con él en un punto porque vas a recogerlo, pues sabes si ha llegado o si está a punto de llegar. Tiene muchas ventajas. Yo recomendaría instalarla hoy mismo, sin miedo. Hay miles de tutoriales en YouTube, como he dicho antes, y son súper fáciles de usar. También existen servicios de filtros de contenido gratuitos para ponerlos en casa, como OpenDNS, que son también gratuitos y que funcionan a nivel de router de la casa, o sea, protege a toda la casa, poniendo DNS segura, o routers que ya llevan estas protecciones, o incluso compañías como Telefónica, que ofrece servicios pues, de filtrado de contenido en la propia compañía. Pero estos son procesos algo más complejos, ¿no? De hecho, una idea que no estaría mal proponer a nuestros centros, hacer talleres con los padres y madres, donde ayudarles a perder un poco ese miedo a usar este tipo de aplicaciones, y quizás podríamos planteárselo a la AMPA, ¿no? Como una propuesta de hacer estos talleres con la familia en los que les ayudemos, les expliquemos, vean casos de ejemplos de uso, y estaría bastante bien. Pero ojo, de nada sirve bloquear el móvil si no hablamos con ellos. Y resaltamos que hay que prohibir, que no hay que prohibir, ¿no? sino dialogarlo con ellos, lo principal. Aquí entra lo que llamamos el plan digital que hemos dicho antes de casa o el plan digital familiar, como lo queramos llamar, que no es un documento aburrido que le damos para que firmen y ya está, siéntate ahí que lo firmas. No, es un domingo, me siento con mi hijo con una pizza y venga, vamos a decidir entre los dos las normas que tenemos que tener, ¿no? Que vuestro hijo también decida esos acuerdos. Reflejar en este plan cuándo se va a usar el móvil, la mesa, cuando comemos se puede, en el baño te lo puedes llevar al baño, el móvil. Cuando hay una visita que tienes que estar atendiendo y tal, puedes estar con el móvil. ¿Cuándo puede usar una consola? ¿No? ¿En qué ratos del día o del fin de semana tiene autorizado para usar la consola? Si ha estudiado, si ha sacado buenas notas, todo ese tipo de cosas, pero relaciónala con ellos. Si solo ponemos el control parental y no lo dialogamos, entonces aquí somos el enemigo y se va a sentir oprimido como si fuésemos unos dictadores que le estamos imponiendo lo que hay que hacer, ¿no? Si hacemos un plan digital familiar y luego, bueno, si hacéis el plan digital también, ¿no? También se van a sentir como unos dictadores, pero ya lo ven de otra manera porque ellos han colaborado en crearlo, ¿no? Soy un equipo y ellos mismos han intervenido en fijar esas normas que luego podréis decirle, oye, que esto lo decidiste tú, ¿no? Y, como resumen, hay un ejemplo que me gustaría decir cuando hablo de este tema con amigos y tal, que tienen hijos, y es el ejemplo del bar y la tecnología, ¿no? El bar no siempre es malo. Cuando yo voy a un bar a tomar un café con amigos y charlamos, nos divertimos y socializamos, todos tenemos claro que eso no es malo. Pero si yo estoy todo el día en el bar bebiendo alcohol solo y sin control, el bar, lo siento, pero en este caso sí es malo. Pues con la tecnología pasa esto mismo. La tecnología bien usada y con control puede aportar muchas cosas positivas. No voy a mencionar todos los avances médicos que se producen a diario gracias a la tecnología, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que usada sin control, vamos, 5 horas viendo TikTok, por supuesto que son malas, no solo para nuestros hijos, sino para todo el mundo, ¿no? Me gustaría concluir con una frase que tenemos muy presente todos en compañía de María, que es que la tecnología es el medio, pero nunca el fin. Es una herramienta que nos ayuda, pero no el propósito. Pues excelente conclusión, Antonio, y me quedo también por resumir un poco tu intervención con 2 ideas básicas. Una, la de los talleres, que me ha gustado mucho, e invito a los padres que nos están escuchando a que si tienen interés o dificultad en configurar este tipo de herramientas, pues que lo trasladen a su centro y estamos dispuestos a facilitar la organización de estos talleres, por supuesto. Y la segunda, la de que no hay un botón mágico ni una tecnología mágica, sino que estas herramientas de las que tú nos has hablado, pues son una ayuda que debe complementar ese diálogo y ese acompañamiento que tenemos con nuestros hijos e hijas. Estamos fuera de tiempo. Me sabe fatal porque hemos estado recopilando preguntas a lo largo de toda la sesión y nos habéis estado haciendo llegar a través del formulario varias. Y me gustaría al menos trasladaros algunas, aunque estemos un poco fuera de tiempo. Entonces, lo que sí os voy a pedir es una especial brevedad. Me han pasado varias preguntas y he seleccionado, creo que, bueno, había seleccionado más de las que os voy a poder hacer, pero vamos rápidamente con algunas de las que vemos más significativas o que se han repetido más. La primera para Bernardo. Directamente, te traslado lo que nos han puesto. ¿Van a dejar de escribir a mano? Así, tal cual. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, pues
Hace unos días, en una ponencia en el SIMO Educación, escuchamos una charla en relación con esta pregunta, ¿no? Y bueno, cuando lo escuchamos hablaban de la teoría del péndulo. Durante un tiempo ocurría que la tecnología era lo más importante que existía en la sociedad. Y había instituciones y países como Suecia, Finlandia, que empezaron a trabajar pues, la tecnología pues, para todo, ¿no? O sea, utilizaban la tecnología para todo. Y daban de lado un poco todo lo analógico, lo relacionado con el papel, con los libros, con la escritura, con la expresión escrita, con la expresión oral. Y ahora que hemos avanzado en la digitalización en el resto de países, tenemos una dependencia como sociedad para mantener esa calidad de vida, como ha dicho Antonio Pavón, en cuanto a la sanidad, en cuanto a la industria. El péndulo ahora mismo se encuentra en el otro extremo. Ahora escuchamos voces de que la tecnología es negativa y que ahora todo lo bueno es lo analógico y que estamos intentando poner vaya al campo, evidentemente, ¿no? La pregunta sería, ¿hay que elegir entre una y otra? ¿Al elegir una metodología excluye a la otra? Bueno, pues la Compañía de María da respuesta a esto. O sea, esto se trata de tener un sentido común y se trata de buscar un equilibrio en ese uso para beneficiarse de lo mejor que tiene una y de lo mejor que tiene otra. Por tanto, yo creo que nunca se va a dejar de escribir a mano, nunca. Bueno, pues ya sabemos, hay que compartir y combinar estas dos formas que nos ayudan a mejorar en el aprendizaje del alumnado, ¿no? Me dejas mucho más tranquilo con tu respuesta y creo que a la familia que nos lo ha preguntado también. Perdonad que no sé si se me estaba escuchando del todo bien porque acabo de descubrir que se me había caído el micrófono, así que disculpad porque no sé exactamente desde cuándo. Vamos con la siguiente pregunta. Antonio, parece que el tema de la inteligencia artificial ha generado una duda que, bueno, también la pregunta es muy breve, la respuesta no sé si podrá ser igual de breve. ¿Edad mínima para usar la IA? Pues la edad mínima legal para usar la IA en Europa, según legislación europea, es 14 años. Pero nos consta y sabemos todos que la están usando mucho antes, ¿no? Yo tendría aquí la respuesta rápida de decir, hasta que haya madurez crítica, acompañado siempre. Siempre que la vayan a usar, que lo supervisemos, igual que cuando hacemos, que por el ejemplo que os ponía antes de la bicicleta eléctrica, no dejarla solo, que primero tienen que aprender a usarlo, a ser conscientes de los riesgos que hay usándolo y tal, y tenemos que acostumbrarlos a que de principio tenemos que acompañarlos hasta que tengan ellos una madurez crítica. Gracias, Antonio. Y por último, para terminar, vamos con una pregunta para Albert, que nos dice, y la leo textualmente también, si ahora se insiste tanto en menos pantallas, ¿cómo se entiende que en el cole se trabaje también con tanta tecnología? Pues sí, pues lo hemos comentado un poquito antes, ¿no? No se trata de usar solo las tablets, móviles, portátiles o pantallas, sino se trata de saber para qué se usan, cuándo tiene sentido usarlas y con qué objetivo, ¿no? En los colegios también compartimos la idea de menos pantallas y más vida, coincidimos totalmente. Por eso seleccionamos muy bien cuándo y para qué usamos la tecnología, siempre con un objetivo pedagógico claro. Pero al mismo tiempo, y tenemos que ser conscientes de que forma parte del programa educativo oficial que marca el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, y que cada centro adapta, que es el famoso currículum. Dentro de ese programa hay muchas competencias que el alumnado debe aprender a lo largo de la vida escolar, y una de ellas es la competencia digital, que nos indica que se trabaja desde las primeras etapas que ya empieza en infantil y se desarrolla a lo largo de la primaria y la ESO. Porque los niños y niñas tienen derecho a aprender a usar la tecnología de forma segura, crítica y responsable. Por lo tanto, nuestra política institucional respecto a esto es, por supuesto, respetar la normativa, lo que lo dice el currículum, pero también una aplicación sensata y con mejora de nuestra propuesta pedagógica. Pues me parece un buen mensaje final. Me encantaría seguir haciendo preguntas, pero el tiempo vuela y estamos ya 8 minutos por encima de la hora prevista, así que por respeto a todos los que nos escuchan, vamos a ir concluyendo. Confío en que esta tarde pues, hayamos ayudado a eliminar miedos y a despejar dudas, y devuelvo con esto la palabra a Félix y a María José para que os presenten un poco las conclusiones principales que queríamos transmitir al final de esta charla. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues nos acercamos ya al final de esta velada formativa, agradeciendo el buen hacer y comunicación de los ponentes del Grupo TIC institucional de la Compañía de María en España, y también la atención y el feedback proporcionado por todas las familias que nos habéis seguido esta tarde.
Esperamos haber podido daros herramientas útiles para redimensionar el respeto a las nuevas tecnologías, considerándolas como aliadas positivas y necesarias, una vez superado el alarmismo propio del desconocimiento que todos estos temas, por supuesto, nos provocan. Conocer y afrontar los riesgos desde la certeza de su alcance nos ayudará a educar a nuestros jóvenes de forma que puedan beneficiarse de todos los aspectos positivos que las nuevas tecnologías nos proporcionan, a la vez que conocen los que tanto nos alarman en nuestra condición de padres y educadores. Pues con la certeza de haber conseguido el objetivo de esta sesión informativa y formativa, esperamos volveros a ver en las siguientes ocasiones y sin más, pues nos queremos despedir hoy agradeciendo vuestra atención. En breve recibiréis un correo con una encuesta para valorar la sesión y por favor os pedimos que la contestéis porque es importante para nosotros para seguir mejorando y nos llevará más de un minuto. Buenas tardes a todos.